hacer el problema final del caso 5. Bien, se trata de una pared que recibe, en primer lugar, el calor del sol. Bueno, que el sol es netamente radiación. Recibe la radiación del aire. El aire tiene su propia radiación. Recibe la radiación del calor convectivo entre el aire y la pared, pero tiene que restarse con la radiación propia de la pared, y todo esto hace el calor conductivo. O sea, si nosotros empezamos a calcular la cantidad de calor que llega acá, vamos a tener lo siguiente: que el calor total que llega es igual al calor conductivo de la pared. ¿Sí? Porque el calor que llega de forma conductiva aquí es igual al calor que viene convectivamente por el aire que está chocando acá, más serían potencias, ¿no? Potencias. Y las potencias de radiación con respecto al aire, ¿cierto? Y aquí sería más el calor que se transmite vía solar. Listo. Entonces, si yo pongo acá, la pregunta es: ¿qué es la conductividad térmica? Entonces, acá va a ser menos conductividad térmica por el área por diferencial de T con respecto a X es igual a, ahora, el convectivo. El convectivo va a ser coeficiente convectivo por la temperatura en la superficie menos la temperatura exterior de sub 2, voy a poner acá, infinito, más la emisividad por el coeficiente de Boltzmann por el área por la temperatura en la superficie a la cuarta, pero este es del foco, menos la temperatura también del foco del aire a la cuarta de la superficie de la pared que está en contacto con el aire, y la parte del solar. Entonces, la parte del solar voy a poner acá un coeficiente por el área por, aquí va a ser por el calor que transmite la parte solar. Sí, pero este ya lo tenemos como dato, ¿no? Este final ya lo tenemos como dato. Ya, ok. Vamos a poner aquí calor solar sobre área. Listo. Entonces, aquí también nos faltó el término área. Entonces vamos aquí a eliminar área, y nos va a quedar menos K por diferencial de T con respecto a X, H por la temperatura de la superficie menos temperatura infinito, menos el coeficiente de Boltzmann por la temperatura del foco de la superficie a la cuarta, menos la temperatura del foco infinito a la cuarta, más esto que vamos a compararlo con el coeficiente de emisividad, un equivalente, multiplicarlo por la potencia sobre área solar, que este dato ya lo tenemos porque este dato ya está aquí, este dato ya está acá. Entonces, bueno, la diferencial de T, vamos a poner acá sus miembros, ¿no? Entonces vamos a hacer una pausa para empezar a poner los nombres acá, para que no se haga largo el video. Bueno, seguimos, ¿no? Bien,
Entonces, ya hemos completado nuestra ecuación. Este es el calor conductivo. Este es el calor conductivo, que es el calor total. Este es el calor del aire por convección. Este es el calor que intercambia de radiación la superficie del aire, la superficie de la pared y el aire por radiación. Y esta es la radiación netamente del Sol, que es aparte de la radiación que contiene el aire y la superficie. Entonces, la diferencial de T aquí va a ser igual a la pared, ¿no?, de la entrada. Entonces, ¿quién es la entrada? La entrada hasta aquí del calor. 44 menos 27. Hacemos acá 44 menos 27 Celsius. Bueno, voy a bajar acá. Sobre el espesor, que es 0.25 metros. Luego, el coeficiente convectivo, que por dato es 8 watts metro cuadrado Celsius por, aquí sería la temperatura de la salida menos entrada, porque está fuera del igual. Entonces, ¿dónde es la salida aquí? La salida es la superficie y la entrada es la del aire, el infinito. Pues ponemos salida Ts menos T infinito, más, esta es la emisividad, el 80%. Esta es la constante de Stefan y Boltzmann, que es 5.67 por 10 a la menos 8 watts metro cuadrado Kelvin a la cuarta. Y estas temperaturas del foco de la superficie y el foco del aire van a ser equivalentes en esta oportunidad. Pues lo contamos con la temperatura del foco real. Entonces, como está en Kelvin, el de la superficie va a ser no, acá está el infinito, no está bien. Va a empezar la temperatura del infinito va a empezar a elevarse a la cuarta, menos la temperatura de la superficie elevada a la cuarta, más 0.8, que es este alfa, que es, vamos a hacerlo igual a la emisividad, que es de la radiación solar, o sea, el 80% de la radiación solar va a pasar por la pared, aparte de la radiación del aire y de la pared, por la densidad de flujo de la radiación del Sol. Entonces, si ustedes operan esto y ese negativo lo pasan al otro lado, ¿no?, entonces la conductividad térmica, ustedes comprueben, me va a salir 0.961 watts metro grado Celsius. Esto es lo que nos va a salir.